Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque a raíz de que en Discord surgió el dilema de siempre de si se puede o no se puede superar el mercado, si se puede o no se puede con 1.000 euros conseguir 1.000.000 de euros invirtiendo, voy a contarte la gran mentira que nos contamos sobre la bolsa. Muchas personas creen que invertir en bolsa es como apostar, que todo depende de acertar o de equivocarse, que todo es un casino. Pero la realidad es muchísimo más interesante que todo eso porque en bolsa no necesitas acertar o acertar de una manera sostenida. Ni siquiera necesitas acertar la mitad de las veces de tu vida como inversor. Lo único que necesitas es que ese acierto suceda unas poquitas de veces. El mercado tiene unas características muy particulares. Cuando llevas invirtiendo 15 años lo comprendes. Las pérdidas están limitadas. Para aquellos que utilizáis stop loss, que sepáis que las pérdidas ya están limitadas. ¿Por qué sitúas un stop loss a un -10, a un -15? Ya están limitadas. Una empresa puede caer un 100% como máximo. Puedes perder todo el dinero. Lo bueno es que las ganancias no están limitadas. Entonces, que tú te quedes con el concepto de que puedes perder todo el dinero, te comprendo. Pero déjame quedarme con mi concepto de que puedes subir un 1.000, un 5.000 o un 20.000%. Esa simple regla matemática lo cambia todo. Por lo menos a mí me hace estar en este mundo. Me hace que ahorre siempre y que trabaje por ello. Voy a hablarte sobre una asimetría que existe en bolsa. Si compras una empresa y te equivocas, puedes perder el 50, el 70% o incluso todo. ¿Sabes? Yo soy el todo nada. Yo o lo suelo perder todo, que no me ha pasado casi nunca, o suelo ganar mucho. Pero si tus análisis eran correctos, puedes multiplicar tu dinero por 10, por 20 o por 100 veces. Y esto no es teoría, es probabilidad. Históricamente ha ocurrido una y otra vez. Las probabilidades de ganar mucho dinero en bolsa son mayores a las de perderlo todo. ¿Por qué? Porque más del 80% de las acciones suben en bolsa. Más del 60% suben mucho en bolsa. Año tras año, década tras década, surgen nuevas 100 baggers. Por eso los índices son alcistas. Por eso siempre suben los índices. Por eso hay gente que se ha hecho millonario con Nvidia o con Apple o con las 7 magníficas. Pero te digo más, ni siquiera comprándolas a 20 años. Apple multiplicó más de 300 veces desde finales de los 90. Son muchos años por delante. Amazon multiplicó más de 100 veces desde su salida a bolsa. Pero bueno, hay otras no tan conocidas, ¿no? Monster Beverage multiplicó más de 1.000 veces en 3 décadas. Por lo que existen estudios sorprendentes en lo que te dice que una pequeña minoría de empresas, es cierto, que es responsable de toda la riqueza creada en bolsa. Pero la mayoría de las acciones no baten al mercado y lo entiendo. Una empresa lo hace. Las empresas que baten el mercado son porque son empresas extraordinarias. Esto significa algo importante, que hay un punto de inflexión. Porque si eres capaz de identificar unas pocas compañías extraordinarias, podrás superar al mercado. Simplemente tienes que estar en ese lado. No necesitas acertar con todas. Imagina una cartera de 10 empresas. 4 salen mal, 4 quiebran. 3 lo hacen normal. 2 lo hacen bien. Una se convierte en un gran compounder. Esa sola empresa puede compensar todos los, no voy a decir errores, sino no aciertos que has podido tener. Esto es exactamente lo que ha pasado en las carteras de grandes inversores como Warren Buffett, Peter Lynch, Nick Sleep, pero yo soy el primero que dice que 21 jugadores de la selección española son los que han ganado el Mundial, por lo que la probabilidad de que tu hijo o hija gane el Mundial son pequeñas. Lo digo porque si hablo de Warren Buffett, de Peter Lynch o de Nick Sleep,
La mayoría de la gente millonaria, de los ricos, no se han hecho ricos invirtiendo en bolsa. Se han hecho ricos con su negocio. Pero si volvemos a ello, sus resultados no vienen de acertar siempre. Se ha equivocado muchas veces. Se ha equivocado con el propio Bitcoin. Se ha equivocado Warren Buffett con las tecnológicas. Y aún así, ha ganado miles de billions. Porque la clave viene de mantener durante décadas las empresas excepcionales. Porque la bolsa es la mayor máquina de riqueza jamás creada. Es lo más seguro y rentable que existe. Consulta el Dow Jones, como lo vamos a analizar ahora. La bolsa permite algo que ningún otro atractivo permite: participar en el crecimiento de tu propio ingenio. Cada empresa que cotiza representa innovación, por ejemplo, tecnología, medicina, logística, inteligencia artificial, energía, empresas que te van a cambiar la vida, por lo que puedes analizarlas. No compres el gráfico, no compres el precio, compra el valor del negocio. Compra negocios que intentan crecer cada año, cada día, cada mes, cada trimestre. Y si una empresa crece sus beneficios al 15% anual durante 20 años, su valor no se duplica. No se duplica, se multiplica 16 veces. No conoces el interés compuesto si no has sido capaz de estar 10 años invertido en una compañía. Por lo que te voy a contar cuál puede ser tu propia paradoja como inversor. Lo irónico es que hacerse rico en bolsa no es complicado. Es difícil, pero no imposible, porque exige 3 cosas muy poco comunes. 3 cosas que analízate si tú las tienes, olvídate del resto. Una paciencia increíble. Soportar la volatilidad que está viniendo ahora. No vender a los ganadores demasiado pronto. Ha subido un 70%, un 100%, voy a vender. El otro día yo mismo se lo decía a uno de los usuarios, pues vende Palantir, porque me intento meter en sus zapatos y me dice, entonces Dani, todo lo que has dicho de que hay que mantener de casino a zona 100 vague, me dejó un poco parado. Y esa decepción que le causé es justo fruto del hecho de que es verdad, es cierto. La mayoría de los inversores venden la empresa que sube un 100%, un 80%. Solo existe una cosa que te puede cambiar tu vida. Solo existe una cosa que te hará superar los mercados. Solo existe una cosa que te hará conseguir con $1.000 $1.000.000. Buy and hold. SPI y Golf. Buy and hold. Comprar y mantener. Compra y no vendas nunca. Solo así conseguirás la verdadera riqueza. No es un método, es un hábito. Buy and hold. Compra y mantiene. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Sábados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Gracias a los que os apuntáis al newsletter, vais a sabadosporlabolsa.com, se abre una emergente y allí podéis apuntaros y de vez en cuando envío un correo, en el que cada correo, si sacas el significado, aprendes algo. Gracias a los que paséis por Discord, vais a sabadosporlabolsa.com y estáis en Discord, y gracias a los que os estáis apuntando al círculo privado de Salvados por la Bolsa, en el que siempre hay días de prueba. Ahora estamos actualmente, no sé en qué momento vas a escuchar, pero 15 días de prueba. Te les recomiendo encarecidamente que pases, que lo veas, porque es una estructura que hemos creado. Vas a salvadosporlabolsa.com, pon el círculo privado de Salvados por la Bolsa y ahí hay activos rentables, activos baratos. Hay un audio que envío todos los días. Hay 4 personas que trabajamos para contarte lo que está pasando, desgranarte la información, que no tengas que leer diarios económicos que pagan dinero por ello. Y sobre todo es un lugar en el que te puede parecer más caro o más barato, pero que te da oportunidades de dónde invertir y cuándo invertir o qué está pasando. Dicho esto, vamos con el capítulo de hoy, porque si estás aquí es porque quizás has leído el título del capítulo, en el que dice
Es posiblemente el último capítulo antes de la Tercera Guerra Mundial. Es un clickbait por el hecho de que de esta manera te resumo cuál es el negocio principal de las noticias, cuál es el negocio principal de la televisión. No digo que todo lo que esté pasando sea falso, no digo eso. Solo digo que lo que sucede cuando un noticiario, la finalidad que tiene es generarte miedo, generarte incertidumbre. Imaginaros un titular: la guerra se está suavizando, todo marcha bien, pasamos al siguiente balance. No, imaginaros esto. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Irán. Posiblemente da paso a la Tercera Guerra Mundial. Imaginaros ese titular. Ojo al bombardeo que sucede, te hace quedarte, te hace incorporarte, subir el volumen del televisor. Es lo único que le interesa a la televisión. Lo interesante de todo esto no es la guerra, porque eso es lo preocupante. Lo preocupante es que la guerra se haya descontado en bolsa. Por eso no están habiendo grandes caídas, aunque sí luego sí sucedieron a mitad de la semana. Pero lo importante de todo esto es que lo que está sucediendo allí es muy grave. A nivel económico voy a tratar de hablar sin obviar lo que está pasando. Porque ¿qué es lo que está descontando el mercado? ¿Por qué la bolsa no reacciona a lo que pasaba el lunes y sí reaccionó Europa a lo que pasó el martes? Ya sabéis que esto es un podcast atemporal, intento no hacerlo, es un manual, pero hoy merece la pena que hable sobre lo que está sucediendo. En todos los conflictos geopolíticos importantes de la historia ocurre siempre el mismo patrón. El mercado descuenta un miedo inmediato. Cuando estalla un conflicto serio, aparecen tres grandes temores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Subida del petróleo, inflación, recesión global. Todavía no hemos llegado al punto de la inflación, que sí nos pasó en 2022, ni a la recesión global. Pero el problema no es la guerra en sí. El problema es que Oriente Medio produce un tercio del petróleo mundial y por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% del suministro global. Todo el petróleo del mundo, el 20% pasa por ese estrecho. Si ese paso se bloquea, el petróleo podría dispararse, como se está disparando. Eso sí, ¿afectaría a la economía mundial? Sí, con caídas de índices. ¿Por qué? Por las subidas de energía, subidas de defensa, huida hacia el dólar y el oro, subidas del coste de producción de las empresas. Exactamente el mismo patrón que hemos visto ya en la guerra del Golfo, en el 11S, la invasión de Irak o la guerra de Rusia-Ucrania, mucho más reciente, donde se hablaba de Tercera Guerra Mundial, donde se decía que esta vez era diferente, y de un botón rojo que se pulsaba y podría liarse parda. Lo que saben los grandes inversores es lo que tú tienes que conocer hoy. Los grandes inversores tienen una ventaja en estos momentos y es que conocen la estadística histórica. Yo, cuando me pregunta, pues mira, intento ponerme lo justo para no ser un ignorante al día de lo que está sucediendo, pero me intento, por supuesto, alejar de las noticias que creo que no me van a aportar absolutamente nada, ¿no? Y es que los inversores, o yo, ¿qué es lo que hago? Tirar de histórico. Las guerras raramente, pero muy raramente, cambian el rumbo estructural de los mercados. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. El medio provoca ventas rápidas y esas ventas crean oportunidades que las instituciones lo saben, como pasó en 2022 cuando el Nasdaq cayó un 30% y hay gente que se aprovecha de esa oportunidad. Yo abrí un indexado en la crisis sanitaria en el 2022. Las grandes oportunidades llegan cuando el miedo domina el mercado. Hay un gran ejemplo, ¿no? Tras el 11S tuvieron que cerrar los mercados porque iban a caer. El SP500 cayó con violencia tras un ataque terrorista. Una vez después se recuperó absolutamente todo. Otro ejemplo, cuando Rusia invadía Ucrania en 2022, parecía el inicio de esa tercera guerra mundial que ahora se habla, y el SP500 terminó subiendo con fuerza en los meses, ya no años posteriores. Lo que está pasando en el mercado ahora, el mercado está intentando responder tres preguntas, y es, ¿se cerrará el estrecho de Hormuz? Si ocurre,
se disparará el petróleo. ¿Entrarán más países en el conflicto? Si entra China o Rusia, podría cambiarlo todo. ¿Es un conflicto corto o largo? Eso es lo que está descontando la bolsa y eso es lo que principalmente nos puede preocupar como inversores o aquellos que tienen su dinero. Porque puede haber gente que diga, estos preocupados por las inversiones mientras está pasando. O sea, tu cartera de inversión es muy importante y es algo que por supuesto tienes que cuidar al margen de lo que no puedes controlar. O es que si no trabajas tu cartera de inversión vas a terminar con la guerra. O colgando una banderita en tu balcón vas a terminar con la guerra. O colgando stories en Instagram vas a terminar con la guerra. La historia dice que la mayoría de conflictos en esta zona terminan siendo muy limitados. Por eso, aunque hay volatilidad, no estamos viendo un colapso financiero global. Vamos a ponernos en los ojos de un gran inversor. Vamos a meternos en la cabeza de Buffett, de Munger, de Peter Lynch. La pregunta nunca será ellos que han superado guerras mundiales, grandes conflictos, grandes crisis. Ellos, ¿qué pensarían? ¿Qué piensan? Dirían, ¿qué está pasando en el mundo? Su pregunta sería, ¿han cambiado los fundamentales de las empresas que tengo en cartera? Yo compré Vitrala porque se disparó el precio del petróleo y decía, ¿qué pasa? ¿Que si sube el precio del cristal, no vamos a poner cristal? Ahora tenemos muebles que porque ha subido el precio de la madera hemos tenido que pasar y pagarlos. Vi un gran fallo de mercado, una gran oportunidad de entrar en Vidrala. Fue una gran oportunidad de entrar en Vidrala. Entonces, si la respuesta es no cambian las fundamentales, pues es solo ruido, es solo irracionalidad. Apple seguirá vendiendo iPhone, Microsoft seguirá vendiendo software, Visa seguirá cobrando comisiones, se seguirán necesitando los informes de Palantir, se seguirán utilizando las transacciones de Kaspi o SoFi, seguirá siendo importante los informes GLP-1 de Novo Nordisk, de Lilly Lee, seguirán siendo importantes que, por cierto, en el círculo privado de Salvados por la Bolsa estamos desarrollando el sector de GLP-1, lo desarrolla ampliamente Caste y la gente está viendo oportunidad de inversión ahí. Así que te recomiendo que vayas a salvadosporlabolsa.com, pulses la pestaña del círculo privado y accedas al periodo que gratuito. Llévatelo, por lo menos eso que te lleva, ¿no? Y luego te das de baja, no pasa nada. Las guerras rara vez cambian el panorama o el parqué bursátil solo por el mero hecho de que el precio suba o baja. La mayoría de inversores pierden dinero en bolsa por una sola razón, una simple razón, y es por su miedo. Las noticias están diseñadas para generar miedo. La riqueza en bolsa se construye ignorando todo ese ruido, mirando décadas, no semanas. Como decía Morgan Housel una vez que tuve la oportunidad de leerlo, el mayor error del inversor es reaccionar a noticias que no cambian en largo plazo. Este conflicto, bueno, ¿dónde estará dentro de 10 años? Podremos ver 3 oportunidades o 2 oportunidades. ¿Hay oportunidades reales de inversión? Si sucede, me voy a compartir pantalla para que veáis esto, que me parece interesante. Entonces es el Dow Jones. El SP500, perdona, que lo hago a través del SP500, pese a que no sale a partir del año 1957, podemos ver el comportamiento del Dow Jones, podemos ver el comportamiento del propio índice. Y es que esto es el crash del 29. Aquí cae la bolsa a cuchillo. Intentaron aquel lunes negro, martes negro, jueves negro, intentaron salvar el parqué bursátil. ¿Cómo? Metiendo más liquidez. Era una época en la que todo el mundo tenía acceso a la bolsa, todo el mundo podía invertir perfectamente, todo el mundo tenía... decía, es facilísimo invertir, es muy sencillo invertir. Todo sube en bolsa. Entonces la gente pedía en esta subida de los felices años 20. Ojo que estoy en el 1920 y parece que se repite la historia. Fijaros cómo sube de manera vertical y se sucede lo que parecía
esos feliz año 20 que todo el mundo invertía, todo el mundo podía acceder a la bolsa de Nueva York, comprar, y los famosos, los actores decían, pero ¿por qué no inviertes en bolsa? Dejaban el trabajo, pedían préstamos porque todo subía en bolsa. En cuestión de 4 o 5 años te multiplicaba por 2, por 3. Por eso cuando llega el crash, en esta primera caída, inversores con 400, 500 mil dólares, que en aquel entonces era ser ultramillonario, rico, no solo perdieron todo, sino que acabaron debiendo 200.000 dólares, disculpa, 200.000 dólares. No solo perdieron su dinero, sino que eran deudores, perdieron toda su fortuna, perdieron todo lo que generaron en esta caída. Pero no solo te digo que vivieron esta caída drástica, fruto de la especulación, de comprar apalancados, cayó un 86% su dinero. Gente que tenía 100.000 dólares veía escasos 14.000 dólares que además tenían que pagar la cuota del préstamo que pidieron. Sino que lo más dramático fue que tardaron unos 30 años a hacerse viejos para recuperar su dinero. Aquellos que no vendieron. Toda una vida, de la riqueza a la pobreza, toda una vida. ¿Qué podemos aprender de este movimiento? Varias cosas. La primera es la importancia de tener liquidez siempre, porque hubiéramos metido aquí el 30% de nuestro dinero y ahora tendríamos 720, si lo hubiéramos hecho un por 8 en ese dinero nuestro, gestionando la liquidez, no apalancados. Imaginaros que no invertimos, como muchos tenéis el caso ahora, que no invertís y, por el contrario, podéis comprar tras una gran crisis. Pero es que, ojo, que son muchos meses, son desde el crash del 29 hasta el año 32, 3 años cayendo la bolsa. Por eso, el riesgo de meter aquí nuestra liquidez, o meterla aquí, o meterla aquí, durante 3 años. ¿En qué momento hay que poner la liquidez? Basándonos sobre todo en análisis técnico y el comportamiento de las empresas. Ahora, visto uno de los mayores crack, el mayor crash bursátil que existe, aunque no ha habido luego réplicas, estamos hablando de que tenemos hasta más de 40 años para conseguir una gran riqueza. Esa es la importancia de gestionar la liquidez, de tener nuestro salvavidas y poder reaccionar. Ahora, si yo invertí aquí en el peor momento y uno de los mayores crash bursátiles especulativos, dejo fluir mi vida, realmente ni me entero. Oye, pues tendría el mismo dinero si no hubiera invertido. O podría, si hubiera invertido y guardaría la liquidez, tendría una nueva oportunidad. Pero el mercado, tras las guerras mundiales, tras las hambrunas, tras las subidas generalizadas, tras el crash del .com, tras el crash de Lehman Brothers, fijaros cómo se va reduciendo esa volatilidad en el largo plazo y la importancia de poder invertir aquí, de poder meter más dinero en el 2020, en el 22, y ahora nos encontramos aquí en esta circunstancia de que decimos hasta qué momento estamos viviendo una plena burbuja respecto a los indexados. Fijaros, si hacemos un breve análisis técnico, como ya hablábamos de esto en el otro capítulo, como es un movimiento totalmente normal. Y la gente dirá, oye, ¿por qué no sales en corto hasta aquí? Y fijaros cómo hasta previo al 2020 era mucho más suave la caída. Fijaros la cantidad, aunque no estéis en formato podcast, lo único que estoy viendo es una gráfica que se hace mucho más vertical
a raíz de la entrada de los felices años 20, porque antes seguía otra esfera, había muchos menos inversores que ahora. Y este es el sprint que nos dice que hay una burbuja de inversores que no sé hasta qué punto podrían soportar una caída o hasta aquí o hasta aquí. De ahí la importancia de tener dinero, de ahí la importancia de tener ahorros y de ahí la importancia de trabajar la liquidez. Por lo que en todo esto que está sucediendo, solo queda una cosa y es estar invertido. Yo no sé cómo de mal lo va a hacer una empresa. Solo queda una cosa, es tener liquidez. No digo que lo que salga en las noticias sea un falso. Simplemente digo que no me sirve. Que no me sirve. Si tenemos la capacidad, tenemos el acceso a meternos en el 10K de una empresa, de meternos en su 10K, analizar qué está haciendo la compañía, qué están haciendo las compañías que se beneficien en el cambio de ciclo, qué están haciendo las compañías cómo se hacen sus ingresos, cómo se relaciona con el balance, cómo de saneada está, cómo le puede afectar a Apple que entra en una guerra. Os digo más cosas. ¿Qué hizo el mercado después de cada uno de estos acontecimientos? Narrando en el podcast, ya lo he hecho en el 20, en el 22 y en el 25. Después de todo esto, el mercado lo que hace es subir. Perdí la oportunidad del 2020, sigo escuchando inversores. Has perdido la del 22 y la del 25. ¿Qué pasó después del 11S? ¿Qué pasó después del .com? Después del 2007, subí la bolsa mucho. ¿Qué pasó después del 29? ¿Por qué se tiraban por el balcón en el 29? Porque estaban apalancados, invertían con sus préstamos, no tenían dinero, llevaban una vida ficticia. Y es cierto que Estados Unidos estaban embargando 20.000 coches al día, que viven por encima de sus posibilidades, que podría acabar, que imperios más grandes han caído, más grandes que el americano. Han caído, los imperios caen y quizás veamos el final, pero analízate tú cuál es tu situación. Trabaja por lo que sí puedes cambiar y olvídate de lo que no puedes cambiar. Por eso, en la plataforma del Salvado por la Bolsa Club Privado, ponemos compañías que están a múltiplos baratos y tienen una capacidad de revalorización. Ponemos la operativa en vivo de cómo promediamos o cómo deshacemos posiciones y los propios oyentes. Y puedes escribir, oye, tengo esta compañía en cartera, ¿qué opináis? ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la esencia de las conexiones que tenemos ahora. Esa es la ventaja competitiva que no había en el 29. Había un hombre con un papelito en la mano diciendo, vende su cliente y él buscando vendedores. No había una red, ya no de pompear como sale. No había un efecto halo, no había una manera de desgranar, de calmarnos, como hemos hecho en anteriores crisis en Discord, como hemos llamado oportunidades, como hemos dejado de mirar el precio. El principal problema que hay, aparte de una guerra, eres tú que vas a vender, eres tú que te crees que no se puede superar el mercado, eres tú que no tienes un sentimiento propietario o propietaria de propiedad sobre las compañías. Ese es el mayor error que tiene tu cartera. La cartera de los grandes inversores, la cartera de mía, que me considero un gran inversor, es que ha pasado 15 años. No ha sido que fue una palanca, activó una palanca en el año 2020 que me hizo generar mucho más riqueza, bien, pero el gran secreto es llevar 15 años invertido. Llevo varios capítulos diciendo por qué es tan importante. Entonces, ¿cuándo vas a empezar? Entonces, si entras hoy en el mercado y ves que ha bajado tu dinero, ¿cómo explicarte que ese dinero no es tuyo? Si ha subido mucho tu inversión, ¿cómo explicarte que ese dinero no es tuyo? ¿Cómo explicarte que el mercado no te debe dinero? ¿Cómo podría hacerlo? El 80% de las compañías suben en bolsa. El 40% antes de convertirse en una 100 bagger ha estado meses y años en pérdidas.
Lo que va muy bien para tu cartera no va bien para ti. Burbuja. Lo que va bien para tu cartera no cortes beneficio. Tendencia. Puedes tener una cartera extraordinaria si hoy te indexas y compras y holdeas mes a mes, haces un DCA, un dollar cost average, puedes tener una cartera extraordinaria, te puede cambiar la vida. Pero puedes hacerlo de manera exponencial, siendo coinversor de las mejores compañías del mundo, de beneficiarte de los siguientes flujos de caja, haya guerra o no haya guerra, qué van a hacer los flujos de caja en esa compañía que estás invertido, porque puedes verlo y analizarlo. Haya o no haya guerra, qué va a hacer la deuda, qué va a hacer la ventaja competitiva, qué van a hacer los márgenes de esa compañía que has introducido en bolsa, de esa compañía que no es la típica del IBEX 35 que te sale en los diarios económicos, lleva toda la vida plana, como el otro día me la ponían con el Agas. ¿Qué vas a hacer hoy que cambie tu futuro mañana? Porque la mejor opción, la mejor solución, te la digo, invierte, trabaja por ganar más dinero, ahorra, invierte cada mes, cada semana, cada año, invierte, manténlo durante una década. Y ese es el único hábito que hoy puedes hacer junto con otro que pueda cambiar tu vida. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el capítulo. Creo que ha sido interesante. Espero que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Paz!